Capítulo 246, ya estás muerto 9. Eso, Yu Ilan olvidó el dolor de la maldición de Echar y se concentró en lo que estaba sucediendo dentro de él. La mana enorme de Echar, la maldición que controlaba, así como la mana de caída libre, varios tipos diferentes de mana chocaban entre sí, en medio del alboroto. Había una aura que ardía en blanco brillante incluso entre todo eso. Aura de dragón, había sentido esto tempranamente cuando se bañó en la olla gigante. El tipo especial de flujo que cambiaba su mana desde la base, poco a poco, no podía ser olvidado ni siquiera si lo deseaba. Sin embargo, ahora, reaccionaba nuevamente en el momento en que intentó mejorar la regeneración trascendental con la ayuda de sangre dragón. Yu Ilan predijo que era debido a la mana de Echar que se le estaba vertiendo. ¿Dragón? Tú albergas el aura de dragones. Echar también se dio cuenta de ese hecho. Por supuesto, Yu Ilan no podía responder en este momento. Estaba ocupado solo pensando en qué método debía utilizar con esa aura para ayudarlo a sobrevivir o avanzar más allá, para controlar el maná de Echar. Sin embargo, la conclusión fue simple. Si el maná de dragón reaccionaba, entonces solo necesitaba crear el mismo entorno en que reaccionó antes. Entonces, lo que hizo Yu Ilan fue invocar la gran canasta en pleno aire sin ninguna vacilación. ¿Qué es un artefacto que alberga la esencia de dragones? ¿Qué? así que, listo. Luego, movió lentamente su cuerpo a través de la sangre y se sentó en la canasta. Incluso llamó a Igis para sostener la canasta en el aire. Ilan, tú. El sangre de Echar envolvió naturalmente a la gran canasta también, y aunque era difícil de reconocer, no era difícil de entender que Yu Ilan se estaba bañando en la sangre de Echar. Para pensar que empezaría a bañarse cuando casi no podía moverse debido a la maldición, ante una escena completamente impredecible, tanto aliados como enemigos cayeron en el silencio. Sin embargo, como un solitario, Yu Ilan no se preocupó de la mirada de los demás y se concentró en sí mismo y en la canasta. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Activó el sangre de dragón para cambiar forzosamente su propia sangre hacia algo más cercano a la de un dragón y utilizó eso para la regeneración trascendental. Mientras que la sangre dentro de su cuerpo causaba una reacción negativa con la sangre de Echar, la gran canasta finalmente comenzó a resonar con él. ¿Solo qué? Echar, quien inicialmente estaba lleno de ira contra el que lo había hecho caer a una existencia inferior, se preguntó qué hacía en lugar de seguir enfurecido. Sin embargo, mientras que la maldición se había activado, tendría dificultades para moverse y no podía cancelar la maldición como deseaba, solo podía observar lo que hacía Yu Ilan. Pero esto. Mientras que la cazuela gigante y la sangre de Yu Ilan se sincronizaban, la sangre que contenía la maldición de Echar se rebeló violentamente, intentando disolver a Yu Ilan en nada. Sería lo mejor si la cazuela gigante pudiera invadir también la sangre del dragón, pero el dueño de la sangre seguía vivo. Como si se resistiera al aura de la cazuela gigante, comenzó a afectarla también. Salía humo de color morado negruzco de diversas partes de la cazuela gigante. Maestro, a pesar de que la cazuela gigante es un artefacto, su sangre es demasiado fuerte. ¿Correcto? Yu Ilan también estaba consciente de esa amenaza, su cazuela gigante podría volverse inservible. Por eso, sacó de su inventario cualquier piedra mágica de clase 5 que hubiera. Había 4. Esto debería ser suficiente. Si es así, lo mejor es que actualice la cazuela gigante aquí y ahora mismo. La imaginación del maestro siempre supera mi imaginación. Q. Mi maldición, tú. Ahora que las cosas habían llegado a este punto, no pararía. Esta lucha ya no era una lucha entre Echar y Yu Ilan, sino que era Yu Ilan contra el propio concepto de dragones. Golpeó con las piedras mágicas de clase 5 en su mano y las hizo chocar contra la cazuela gigante y activó el arte de forjar maná que estaba en nivel 99. Un maná dorado teñó el mundo.
El maná que todas las piedras mágicas habían emitido fueron absorbidas por la cazuela, temporalmente empujando también la sangre de Echar hacia atrás. Esto. ¿Qué demonios está haciendo Ilan? ¿Cuál es ese tipo de resistencia a la maldición que le permite moverse de manera tan libre dentro de una maldición tan espantosa? El cuerpo de Yu-Ilan resonó con la cazuela gigante y empezó a brillar también. Tenía que mantener el movimiento de caída libre, resistir la maldición del dragón e incluso concentrarse en el proceso de actualización, así que su cabeza sentía como si estallaría, pero aguantó. Aguantó y concentró sus sentidos hasta los límites. Si sus condiciones fueran normales, habría vertido más maná con el fin de llevar a Yu-Ilan aún más al borde del desastre, pero debido a que tenía que mantener su cuerpo de caer en picado debido a la rápida caída de su liga, no pudo hacerlo. Era una situación bastante estancada. Espera, ¿qué puedo hacer por Ilan? No. No podemos hacer nada, Liera. Solo evite que Echar haga algo más. Enfocarse en el control de su maná para la elaboración de mana en la bota gigante, mientras luchaba contra la maldición que intentaba disolver su piel, vasos sanguíneos, nervios, músculos e incluso huesos. Era algo que hasta existencias superiores temblarían al pensarlo. Él había aguantado durante un tiempo desconocido mientras estaba en ese estado. Lo hice. Ahora, el maná dorado que brillaba como si llenara el mundo de luz, incluso resplandeció en la visión de Yu-Ilan. Después del relámpago, una cantidad enorme de maná se absorbió en la bota gigante de una sola vez. Las piedras mágicas en sus manos habían desaparecido hacía tiempo, todo el maná contenido en ellas se utilizó en la actualización de la bota gigante. Cuna de milagros se completó. Una sola línea de texto se grabó en la retina de Yu-Ilan. No era necesario leer los textos siguientes, Yu-Ilan tenía un completo entendimiento de este artefacto. Lo único importante era que este artefacto, nacido en los momentos más peligrosos de Yu-Ilan, era del rango de Dios. Bien. Yu-Ilan reconoció que era su culpa por intentar vencer a un enemigo tan fácilmente. Por eso, y precisamente por eso. Esta es la última ronda. La cuna de milagros y Yu-Ilan, la resonancia entre los dos se hizo más profunda a medida que pasaba el tiempo. Incluso el cuerpo de dragón infernal, que no había podido mostrar su luz hasta ahora, participó en la resonancia. La masa de sangre de Echar que intentaba disolver la cuna de milagros, el cuerpo de dragón infernal y el cuerpo de Yu-Ilan se detuvo claramente esta vez. Inmediatamente después, un leve resplandor dorado emergió de las profundidades del sangre rojizo negra de las maldiciones. Echar finalmente comprendió lo que estaba haciendo Yu-Ilan. No es un absurdo. No me digas que tú, una merma existencia inferior, intentas tomar el control de mi maná. No sabremos si no lo intentamos, ¿no? Yu-Ilan se percató de que la sangre que se filtró detrás de su ojo, en el bulbo ocular, había desaparecido de sus ojos y que su regeneración trascendental había recuperado su visión también. Finalmente ingresó a sus ojos el campo de batalla que debía confiar en sus otros sentidos para percibirlo. Ilan. Yu-Ilan, realmente asombroso. Liera y Espiera gritaron de alegría al ver la resurrección de Yu-Ilan después de quedar atónitas sobre qué hacer desde que Yu-Ilan atacó al dragón. También podían ver al gigantesco dragón rugiendo en el aire conectado a Yu-Ilan por un camino de sangre. Aunque el dragón aún mantenía su forma debido a que su control de maná era tremendo, pero cuanto más resistía Yu-Ilan contra la maldición, peor se hacía su estado. Realmente, era una maldición que no terminaría hasta que uno de los dos muriera. Viendo que no puedes ni controlar tu propio maná, creo que el resultado es evidente. Inmediatamente usaste mi línea. Despreciando los quejidos de Espiera, Yu-Ilan aceleró la resonancia entre sí mismo y el cuna de los milagros. A medida que los intervalos entre las resonancias se hacían más cortos, la sangre del dragón también latía de manera similar a un latido cardíaco y reaccionaba ante ello.
Finalmente, llegó el momento que Yu Yilan había estado esperando. El sangre llena de maldiciones comenzó a ser purificada. Esto, no, puede ser. Echar expresó su sorpresa en voz alta. En toda su larga vida, nadie había borrado su maldición al resistirla de frente. No, no fue solo eso. Desde el momento en que la sangre fue descontaminada de la maldición, empezó a emitir luz dorada y resonó con el cuna de los milagros y comenzó a fluir de regreso a Yu Yilan. Era un flujo fundamentalmente diferente al momento en que la maldición intentaba destruir el cuerpo de Yu Yilan. La sangre que contenía fuerza vital y maná curó las heridas de Yu Yilan y estaba transformando su maná. Ve. Yu Yilan sintió que su maná interno resonaba con la sangre de Echar y se mezclaba. No era que no sintiera una sensación de resistencia o rechazo, pero a medida que la regeneración trascendental recuperaba su cuerpo, la sangre también se estaba cambiando para adaptarse a él. Echar expresó su sorpresa. Esto no puede ser. Yo, el rey de los dragones, no puedo perder ante un insignificante humano. No hay manera de que caiga en ser un pie de apoyo para el crecimiento de un ser humano tan simple. Me parece que he comprendido el camino que debo seguir en el futuro. Así que te diré una palabra de agradecimiento gracias. Has absorbido una porción de la sangre y el maná del dragón del desencanto, Echiar, a través del cuna de los milagros. El magia aumenta permanentemente en 235. El cuerpo ha comenzado a evolucionar, pero los resultados son mínimos y no se ven en el exterior. Finalmente, Yu Yilan se levantó del cuna de los milagros y lo almacenó de nuevo en su inventario. Sus movimientos corporales eran muy ligeros y llenos de vitalidad. En este momento, ¿quién no podía moverse debido a la maldición? La mana de Yu Yilan se estaba amplificando constantemente mientras absorbía la sangre dorada, pero la sangre de Echar se drenaba sin poder moverse. Por supuesto, eso también se detendría en el momento en que su mana se agote. Yo, el comandante de la 13ª Brigada del Ejército Demonio de la Destrucción, señor Echar. Y eso sería el momento de su muerte. Pero no dejaré que eso suceda. No era que Yu Yilan cambiara de opinión y decidiera unirse al ejército demonio de la destrucción. Solo que no podía aguantar más ver el cuerpo del dragón caer en desgracia. No incluso sabía cuándo podría encontrar y vencer a otro séptimo nivel. Aún debería tener un valor como un séptimo nivel resta. Está bien. Si es ahora, estará bien. Tú, Yilan. Echar rugió hacia Yu Yilan en cólera, al darse cuenta finalmente de que Yu Yilan lo había visto solo como materiales de equipo hasta el último momento. Sin embargo, Yu Yilan completamente ignoró su rugido, y empujó toda la mana que se había mejorado con la sangre del dragón hasta la punta de su lanza de dragón con 8 colas y llamó a las llamas dentro del dominio del caerse a un solo lugar. En este momento, no era necesario atar aquella cosa gigantesca con las cadenas de la llama del alma. Se había atado a sí mismo como un regalo. Es eso, el poder que Yu Yilan adquirió. Yilan. Asegurado que la maldición conectara a los dos, Liera y Espiera no podían interferir. Espiera, cuya escena se había robado a mitad de camino, miraba la escena con la mente en otro lugar, y Liera agarraba su lanza en caso de que fuera necesario. Sin embargo, no llegaría el turno de Liera. Con la lanza de dragón con 8 colas que le otorgaba un aumento del 120% en su ataque contra los dragones, si no podía matar al dragón medio muerto, su título de cazador de dragones lloraría. Detén. Echar gritó apresuradamente. Era una voz que pedía por la vida. ¿Sabes qué significa matarme? He oído eso unas 1000 millones de veces de parte de tus subordinados, así que no te preocupes. De nuevo, se pensó en la trayectoria que Espiera había dibujado. La asombrosa trayectoria que le permitía infligir una herida a una 7ª clase como una 6ª clase. Aún no tenía la confianza para reproducirlo. Consideró que aquellos vestidos no le convenían. Pero sí es algo diferente.
Acercó su lanza adelante con un paso adelante. En este momento, lo que podía hacer era suficiente para matar al enemigo. Aunque las cosas que podía infundir en su lanza eran la agudeza de la espada y la velocidad del látigo, solo esas dos, había 10 golpes iguales que salieron al mismo tiempo. Golpe crítico. El texto que indicaba un golpe fatal cubrió el retinato de Yu Yilan. Una sola vez, de esos 10 golpes. Desde el momento en que renunció a aprender la estandarte desgarradora Gran Comsos, inadvertidamente obtuvo una pista sobre el camino que podría recorrer. La habilidad, lanza de trayectoria intrascendente, ha alcanzado el nivel 98. Tú, definitivamente. Echar, que aún estaba consciente después de que su cabeza fuera bisectada, susurró con el último resto de voluntad. Tú, Esach. El contenido que siguió era el mismo: el ejército demonio de la destrucción no te dejará escapar, o los otros comandantes no se rendirán tan fácilmente, o otras cosas por el estilo. Yu Yilan asintió con la cabeza como diciendo que no era necesario advertirlo. Te cuidaré de todo. Deja todo en mis manos y sigue tu camino. No creo que sea algo que deba decir a alguien que acabas de matar. Contradijo Espiera, pero Yu Yilan no reaccionó ante eso. En el instante en que Echar murió, entró una cantidad absurda de experiencia gracias a que había aguantado tanto a pesar de que debería haber caído a una existencia inferior mucho antes, y de acuerdo con eso, debía concentrarse en recibir todo ese valor. Has ganado experiencia. Has ganado el récord del nivel 502, 539, Echiar. La habilidad del título, inalcanzable, se fortalece. Todas las habilidades aumentarán un 15% por cada liga que el oponente esté por encima de ti. Has alcanzado el nivel 299. Has ganado 6 fuerza, 4 agilidad, 3 salud y 7 magia. No puedes alcanzar el nivel 300 sin convertirte en la clase 5. Toda la experiencia ganada anteriormente se calculará después de que hayas obtenido la clase 5. Bien, pues. Yu Aohan tranquilizó su corazón agitado y se concentró en su retina. El camino que había recorrido hasta ahora ya era tan difícil, pero ¿qué era necesario para convertirse en la clase 5? Venid, os tomaré a todos. Eran sus sentimientos en este momento. ¿Eh? Sin embargo, cuando no apareció nada por mucho tiempo que esperó, Yu Yilan sospechó que el registro al cacique estaba roto o algo por el estilo. ¿Qué demonios? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, Yu Yilan? ¿Aún persiste su maldición? Yilan, ¿estás bien? El ángel y el antiguo ángel volaron hacia él con miedo. Yu Yilan respondió con una voz incómoda. ¿No hay guía para obtener la clase 5? Ah, eso. Liera sonrió con brillo al responder, como si no hubiera nada que preocuparse. Porque simplemente no existe tal cosa en primer lugar. WHAT. Si Erta estuviera aquí, si Erta, quien adquirió el Dao en explicar cosas de manera simple gracias a Yu Yilan, estuviera aquí, ella habría dicho esto. A partir de la quinta clase, ya no era de múltiples opciones. Capítulo 247, Estás ya muerto 10. Si se le preguntaba a Yu Yilan qué prefería entre preguntas de múltiples opciones y preguntas de escrito, él respondería sin duda múltiples opciones. No solo Yu Yilan, esto era un hecho común en cualquier otro juvenil coreano que recibió la educación de aprender por corazoncillos. Pero ligeramente exagerando, esto era el momento más importante de la vida de Yu Yilan, el acceso a una existencia superior. Pero ahora, era una gran pregunta de ensayo. Yu Yilan consultó con Liera con una cara sombría. ¿No hay ningún pistas? ¿Ni siquiera una? Si buscas una pista, aquí está una directamente delante de ti. Liera apuntó con los dedos en las alas de Espiera. Él estaba a punto de decir algo a Liera, pero aún Espiera parecía estar en negocios aquí y solo sonrió. El ejército del cielo es muy bueno, Yu Yilan.
Estaban andando por ahí haciendo negocios contra alguien que acaban de traicionar, como si nada hubiera pasado. Realmente, en el momento en que tenía algo que ver con facciones, no quería hablar con esta mujer. Yu Yilan sacudió la cabeza y miró a Liera. Ella solo sacudió las espaldas y bajó las manos. Aunque me mires con esos ojos, si hay alguna forma rápida de convertirse en una existencia superior, es unirse a una facción. ¿No lo dije antes? Pero ni siquiera sabía que no había misiones de avance. Yu Yilan, todo lo que necesitas hacer es unirte al ejército del cielo. Así, todo se nivelará. Serás una existencia superior para adquirir la eternidad y el potencial infinito, y el ejército adquiere un talento que puede matar a un séptimo nivel a pesar de ser un cuarto nivel. Esto es un escenario de ganar-ganar espléndido. Eso, voy a pensarlo cuidadosamente. No tenía planes de unirse al ejército del cielo ni siquiera si moría, pero parecía que Espiera lo consideraba completamente como un aliado ya que se movió para salvarla. Bueno, más fácil sería para él golpearla en la cabeza de ella más tarde cuanto más se confiara en él. Sin embargo, también era cierto que esto pesaría más en su conciencia. Yu Yilan miró a Espiera con una expresión incómoda, pero Espiera continuó con su presentación de negocios con ojos brillantes. Siempre es bienvenido un nuevo ángel, Yu Yilan. Bien, lo entiendo. Aunque suspiró, Yu Yilan limpió su lanza y la colocó de nuevo dentro de su armadura. Al recordarlo, la situación no era tan desesperada tampoco. Aunque se asustó mucho cuando no tenía información sobre cómo convertirse en quinta clase después de recibir instrucciones desde la primera clase hasta la cuarta, no era como si su camino de crecimiento estuviera completamente bloqueado. Solo en esta batalla, había dos cosas: su camino con la lanza, así como la oportunidad de transformarse utilizando la sangre del dragón, el maná y el cuna de milagros. Esa era definitivamente una fuerza que Yu Yilan debía adquirir, y eso solo era posible para él. Entonces vamos a regresar. Sí, los demás deben estar preocupados hasta el punto de agotarse. Estaba preocupado por lo que sucedería cuando apareció Char, pero para pensar que sería absorbido de manera tan absurda. Espiera murmuró su sorpresa y pensó que estos tipos de cosas ocurrían como un hecho cotidiano cuando estaba con Yu Yilan, y asintió de la cabeza de manera natural. Solo que eras insano de forma irracional. Estás ofendiéndome como si nada. No era una ofensa, ¿la tomaste de esa manera? ¿Era una interrogación guiada? En lugar de responder, Espiera sonrió. Yu Yilan también sonrió. Luego, activó la habilidad de teletransportación para moverse de nuevo a Dareu. Teniendo el registro de teletransportarse a Dareu una vez antes, y ya que Char había muerto, el número de piedras mágicas que requería esta vez eran unas pocas piedras mágicas de tercera y cuarta clase. Después de esperar por un momento, los tres regresaron inmediatamente a Dareu, donde se encontraba el campamento del ejército del cielo, y también donde se estaba librando una guerra entre ellos y el ejército demonio de la destrucción. No puedo sentir la presencia de Char en ninguna parte del mundo. Espiera, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a Yu Yilan y a Liera? ¿Cómo pueden ocultarse tan perfectamente del mundo? ¿Tomó a Echar con el mismo método que usó para llegar aquí? No, incluso si fuera así, no debería haber podido llevar a Echar dentro de su magia. En ese momento, todos los ángeles en la escena estaban en pánico. Tenemos que informar a los superiores. Un comandante de batallón se movió. Pero ese mismo comandante de batallón desapareció. ¿Pero no deberíamos informarlo de todos modos? Quizás la escala de esta guerra se volverá mayor de lo que pensamos. Se sorprendieron cuando Teraka los emboscó con un ejército de dragones, y una segunda vez cuando Espiera mató a Teraka con un ataque sorpresa y Yu Yilan los derrotó a todos los dragones, y una tercera vez cuando Echar apareció, pero ya que Yu Yilan se llevó a todos y desapareció, incluso los ángeles, como existencias superiores, se estaban confundiendo. Hasta el momento en que el grupo de Yu Yilan regresó, su caos no se calmó en absoluto, pero el combate entre Echar y Yu Yilan con sus vidas en juego no duró mucho. Volvimos. ¿WH, Espiera?
Espiera. Cuando Espiera misma apareció en la escena, los ángeles la miraron mientras batían sus ojos continuamente como si les hubieran vertido agua fría en la cara. ¿Por qué y cómo? Un montón de signos de interrogación de sus miradas golpearon el rostro de Espiera. Espiera sacudió los hombros y abrió la boca. Aunque es difícil de explicar, Echar ha muerto. Lo mataste tú, Espiera. No fue yo. Explicarlo sería largo, pero el resultado es que Yu Lan, que está a mi lado, la ha matado. Sin embargo, cuando Espiera giró la cabeza hacia un lado, notó que Yu Lan y Liera ya no estaban allí. Inmediatamente desaparecieron hacia donde se encontraban el resto de su grupo utilizando la formación mágica de nivel antiguo elfos. Oh, se han ido. Espiera, ¿dónde está Yuilan? ¿Puedes decirme dónde estabas? Necesitamos una explicación. Damnación. Los ángeles seguían mirándola con ojos confundidos. Al darse cuenta de que explicar era su parte del trabajo, Espiera juró, pero no había manera de que Yu Lan regresara solo por eso. La alianza del Ejército del Cielo y Yu Lan pudo terminar la primera batalla con pérdidas relativamente pequeñas. Fue también una batalla muy agradecida para Yu Lan, ya que pudo obtener los cadáveres de un dragón de 7ª clase y otro de 6ª clase, además de miles de piedras mágicas de 4ª clase. Yu Lan y Liera dejaron a Espiera entre los ángeles y teleportaron inmediatamente a los demás. El lugar más seguro al que había enviado a las dos fortalezas y a los miembros adentro no era otro que el campamento fronterizo del ejército demonio de la destrucción. No, más bien, el antiguo campamento fronterizo. Estoy de regreso. Se mostró en el aire para que todos dentro de las dos fortalezas lo pudieran ver y les contó su regreso como si nada hubiera pasado. Señor Ilan. Por supuesto, eso no funcionó. Nayuna, quien siempre deseaba su regreso seguro, saltó más rápido que nadie hacia arriba y se abrazó a Yu Lan. La velocidad era áquina la de un león saltando sobre su presa. ¡Ey! No lo hagas. En el instante en que Nayuna estaba a punto de abrazar a Yu Lan, Liera, quien estaba a su lado, se lanzó inmediatamente adelante con la intención de golpear su espalda. Sin embargo, Nayuna ya estaba preparada para eso y lanzó la magia de protección de Leitna sobre sí misma. Yap, oh. Lo siento, ya tengo un dueño. ¡Qué sorpresa! Mientras Liera había golpeado el escudo alrededor de Nayuna en lugar de la persona, Nayuna misma fue rechazada por el Igis que había invocado Yu Lan. La guardia de Yu Lan era meticulosa como siempre. ¡Ey! Sin embargo, en ese momento, una luz brillante salió de su cuerpo. La luz era tan intensa que temporalmente bloqueó la visión de Yu Lan y Liera. Se podían escuchar los gritos de Nayuna en medio. Señora Leitna. Elik. ¿Tienes que ir tan lejos realmente? ¿Qué eran esas mujeres luchando por entonces? Con esa pregunta, Yu Lan abrió los ojos en medio de la luz. Nayuna ya se encontraba apoyada en su pecho. Quería verte tanto. Solo fueron unos minutos, sin embargo. Yu Lan miró a Nayuna, quien ruborizaba su cara en su pecho como un cachorro y se rió incómodo. No te preocupabas de mí en absoluto, ¿verdad? Sé que no eres de morir tan fácilmente. Por supuesto, me preocupé porque pudiera ser darte. Estoy bien, no te preocupes. ¿Te asustarías si escuchas cómo luché? ¿Dónde crees que estás tocando? Kiak. Nayuna buscó por todo el cuerpo de Yu Lan en busca de alguna lesión, pero una herida superficial como esa se habría regenerado ya con la regeneración trascendental. Tomó a Nayuna cuando estaba a punto de tocar algo y la entregó a Liera. Inmediatamente le cayó un castigo horrible sobre Nayuna. ¡Ya! El señor Ilan eres un idiota. Su Alteza, me alegra ver que estás a salvo. Estábamos esperando el regreso de nuestro maestro. Dejando a Nayuna detrás, Mirfa y Ericia le saludaron. Era como mirar a cachorros esperando el regreso de su dueño.
Yu Yilan, que se sintió un poco orgulloso, acarició alternativamente sus cabezas, pero, tal como había esperado, se alegraron también como cachorros. ¿Ese dragón aterrador está realmente muerto? Sí, lo maté de verdad. Aunque no fue un combate justo, al menos ya no te encontrarás con ese tipo vivo. La Legión Demónica de la Destrucción tampoco debería tener más ganas de participar en esta guerra. Claro, no podía negar la posibilidad de que algún monstruo apareciera diciendo: el número 13 hectáreas muerto, así que ahora yo, el número 12, tomaré su lugar, o algo por el estilo, pero Yu Yilan también pensó que el equilibrio entre las cuatro facciones no se rompería tan fácilmente. Aunque llegaran nuevos miembros del ejército demonio de la destrucción, solo serían exploradores que solo observarían cómo se desarrolla la batalla. Por supuesto, también morirían a manos de Yu Yilan. En cambio, Yu Yilan desvió su atención hacia su casi lleno inventario y habló con Mirfa. Algunos de los elfos aprendieron herrería, ¿verdad? Sí, hay algunos que han refinado el conocimiento que Su Majestad nos ha conferido y han alcanzado un elevado nivel de habilidad. Muy bien, llámalos todos aquí. Yu Yilan reunió a alrededor de 10 elfos en herreros y sacó delante de ellos un cadáver gigantesco, los restos de un dragón de cuarta clase. Dragón. La presión es asombrosa incluso después de que esté muerto. No puedo creer que hemos cazado tales seres. Pero Su Majestad ha matado uno que es más de 100 veces más grande que esto. No nos diga que nos enseñará el arte de fabricar armas a partir de un dragón. Aunque fuera solo 50 veces en lugar de 100, Yu Yilan no se molestó en corregirlos. En cambio, les comunicó otra cosa. Vosotros, serán los encargados de este dragón, no yo. Nosotros, señor. Es imposible. Sabemos mejor que nadie que nuestras habilidades están lejos de suficientes. Los dragones eran los mejores materiales para la herrería, pero el nivel del herrero era igualmente importante. ¿Sería Yu Yilan el único que había obtenido restos de dragones, e incluso seres de un nivel más alto? Si los materiales buenos siempre daban como resultado armas buenas, entonces las armas de rango épico o caos deberían fluir en este mundo. Yu Yilan también lo sabía muy bien. De hecho, era precisamente por eso que sacó el cadáver de un dragón. No esperaré mucho, puedes simplemente desecharlos todos. Pero si entrenas tu herrería contra un dragón, las cosas que aprendes serán bastante importantes también. Pero, Su Majestad. Está bien. Yu Yilan sonrió tranquilamente y les habló. Aún tengo alrededor de 3.298 cadáveres de dragones restantes. Capítulo 248. Ya estás muerto 11. Mientras los herreros con nivel de experiencia elfo se dedicaban a desmontar a los dragones en el lugar, Yu Yilan hizo que la mayoría de los elfos y los Lopkin se retiraran al interior para descansar, dejando a algunos para que estuvieran de guardia, y luego buscó a Ymir. Él estaba en su cuarto en la fortaleza voladora, y cuando Yu Yilan abrió la puerta, Mir caminó lentamente hacia él y se abrazó a Yu Yilan. Lucía como un adolescente de 15 años, pero sus acciones eran naturales incluso si se le quitaban 10 años. Papá. Sí. ¿Lo mataste? Sí. Bueno. Sí. El dragón de niño en brazos de Yu Yilan pensó algo después de escuchar la respuesta natural y le preguntó. ¿Cómo lo mataste? Lo atacé en el momento en que usó una magia a gran escala que me tenía en el alcance y me teletransporté a la Tierra junto con él. Como había roto las reglas del ejército demonio de la destrucción, cayó a una existencia inferior, su maná se filtró y, a partir de ahí, no fue tan difícil ganar contra él. Ching, yo no puedo hacer eso. No podría ganar. Ymir, que entendió todo con la explicación sencilla de Yu Yilan, mordisqueó sus labios y gruñó. Yu Yilan sonrió al ver a su hijo luchando y le pató en la espalda. Bien, claro ahora. Incluso yo no podría ganar sin un truco así. Pero al final, papá ganó y el dragón murió. Entonces papá es más fuerte, pero yo soy demasiado débil. La medida de fuerza para un dragón era fría y espeluznante.
Sin embargo, las palabras que añadió hicieron sonreír a Yu Yilan. Mira, aún tiene mucho tiempo. Puedes volverse mucho más fuerte en el futuro. ¿Como ese dragón? Sí, pero necesitarás mucho tiempo, pero sí. Definitivamente. Pero si no me hago más fuerte ahora, solo seré un peso para papá. No lucho contra esos tipos todo el tiempo. Y tú ya me estás ayudando mucho ahora mismo. Quiero pelear con papá, pero ese dragón sigue siendo imposible. Parecía que Ymir había recibido un golpe considerable después de mirar a Echar. Además, Yu Yilan también pensó que la apariencia de Echar no había sido una buena influencia en Ymir. Teniendo en cuenta que había crecido de manera asombrosa hasta ahora que confiaba en su fuerza, no habría nada de malo, pero un monstruo tan absurdo había aparecido y había roto su confianza en dos mitades. Aún más, era una especie de dragón. Ahora, no sería extraño que pensara que sus poderes eran nada ante la fuerza sobrecogedora y perdiera el ánimo de avanzar. Yu Yilan pensó en qué podía hacer para animarlo de nuevo y recordó la razón por la que buscó a Ymir en primer lugar. Papá ha traído mucha carne de dragones. Te hará crecer más rápido si la comes. También te daré la carne de Teraka y Echar. Siempre estoy recibiendo cosas de papá. Parecía que se había sumido completamente en el modo de autodenigración. Yu Yilan pensó que aún le quedaba tiempo para la pubertad, ya que era joven a pesar de su gran tamaño, pero quizás no fuera eso. Como Yu Yilan no tenía experiencia en criar a un niño, no podía juzgar cómo consolar al actual Ymir. Sin embargo, justo cuando el papá Yu Yilan buscaba una forma de escapar, Ymir se animó. Quizás debido a no haber estado con Yu Yilan desde niño, se había criado para ser un niño confiado. Por eso encontraré algo que pueda hacer para papá. Ya me estás dando mucho. Yu Yilan habló con tristeza a Mir. Sin embargo, Ymir agitó la cabeza y habló como si ya hubiera decidido. Te daré una yernaza. No, no necesito una. Tú aún eres demasiado joven para casarte, pero ¿quién te lo dijo? Mir preguntó de golpe cuando Yu Yilan dijo que no necesitaba una yernaza. Entonces, ¿qué puedo darte? Solo debes volverse más fuerte. Con papá. Tienes que comer carne y entrenar también. Sí. Al oír más fuerte, parecía más animado que antes. Me volveré más fuerte. Sí. Voy a comer mucho y volverme mucho más fuerte. Sí, sí. Voy a volverme más fuerte que ese dragón. Lo harás. Bueno, había superado la gran barrera. Yu Yilan acarició la cabeza de Ymir mientras se relajaba. Quizás porque su mente se había ordenado, Ymir acarició su propio vientre y murmuró. Papá, me parece hambre. Sí, por un rato no habrá batalla, así que venga, comamos primero. Sí. No fue solo por Ymir, hoy él organizaría una gran fiesta para celebrar el día en que adquirió los cadáveres de un dragón de sexta y séptima clase. En otras palabras, para celebrar la primera victoria de la alianza. Bueno, convocémoslos a todos. ¿Y qué pasa con los chicos que desmontan dragones allá afuera? Comerán la carne desmontada de los dragones que están desmontando. Yu Yilan, quien se volvió ocupado porque ahora tenía que cocinar todos los ingredientes de cocina que se habían acumulado en su inventario, caminó hacia la cocina dentro de la mansión. Ymir también secó el último rastro de lágrimas de sus ojos y siguió sus pasos. La noticia de la aniquilación del ejército de invasión del ejército demonio de la destrucción y la muerte del comandante de la 13ª Brigada, Echar, que vino en venganza, se extendió rápidamente a cada facción. Todos en Dareu habían sentido su descenso, y no regresó después de desaparecer, así que solo un tonto no notaría su muerte. El comandante de la 13ª Brigada. ¿Ese dragón murió? ¿Y en Dareu una colonia de dragones? No estoy seguro de los sexta clases, pero han sido 1000 años desde la última muerte de un séptima clase.
¿Habrá una nueva guerra a gran escala? Para pensar que tal batalla ocurriría no en el muro del caos ni en la tierra, sino en Dareu en cambio. La muerte de un comandante de brigada definitivamente no es un asunto ligero. Puede haber un cambio en el equilibrio que pueda provocar un caos adicional, así que no solo el ejército demonio de la destrucción, sino también las otras facciones no bienvenían este asunto. Y la pieza más importante de noticias en este asunto no era el muerto Echar, sino la identidad de quien lo mató. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿A qué facción pertenecen? eso. Definitivamente del ejército del cielo. Pero no sé quién es. Los que sobrevivieron a la batalla después de que el ejército del demonio de la destrucción fuera aniquilado fueron solo ángeles. Aparte del ejército del cielo, era difícil que otras facciones encontraran información adecuada. Por lo tanto, solo podían juzgar con los escasos indicios que tenían. La última vez que lo vieron fue atacando al ejército del cielo. Echar, que estaba enloquecido por la muerte de su sucesor, se dirigió a Dareu, pero murió así de repente. No entiendo qué tipo de método se utilizó. Se confirmó que se teleportó a través de dimensiones. Un teletransporte brusco y forzoso que arrastra todo lo que rodea. Esto es imposible solo con magia. Aquí se invocó un nivel de habilidad. La ángel de sexta clase, Echar Altísima, definitivamente se llamaba ¿Espiera? Era un ángel que se predijo que alcanzaría la séptima clase en los próximos 1000 años. Sin embargo, debería haber sido imposible para ella. No entiendo lo que está pasando. Detuvieron sus pensamientos allí. Solo pusieron sus guardias en alerta contra el ejército del cielo y el teletransporte forzoso dimensional. Como esperaba Yuilan, la atención y la cautela hacia él se dirigió en cambio contra el ejército del cielo. Sin embargo, el ejército demonio de la destrucción era diferente. Aunque se cortaron todas las formas de comunicación desde el momento en que Echar fue arrastrado a la tierra, el que más se enfrentaron fue Yuilan, y habían recopilado una gran cantidad de información sobre él. Yuilan definitivamente es ese humano. Todos sintieron que Echar perdió la calidad de miembro del ejército demonio de la destrucción, ¿no es cierto? Él hizo eso suceder. Por lo tanto, no fue difícil para ellos averiguar quién y cómo mató a Echar. ¿Ese humano? ¿El que Teraka puso sus ojos en él? Teraka fue asesinado por Espiera. Esa valiente y hermosa ángel. Espiera, es una mujer que quiero pisotear algún día. Ella es tan rígida como es hermosa. Callen, estamos hablando de Yuilan en este momento. En un templo tan enorme que cientos de columnas superando los 300 metros de altura tenían que soportar el techo, varios monstruos reían desagradablemente alrededor de una mesa redonda que tenía un fuente de sangre bullendo en el centro. Cualquiera de estos monstruos podría destruir varios mundos. ¿Yuilan? No he oído ese nombre antes. Es una existencia inferior. ¿Una existencia más baja? ¿Me llamaron aquí debido a una existencia más baja? ¡Qué sorpresa! No muchos mundos pueden albergar a todos estos monstruos aterradores. El nombre de este mundo, donde todo era gigantesco y sobrecogedor, era El Okata. Se trataba de un mundo superior ubicado más allá del muro del caos, donde la guerra entre el ejército del cielo y el ejército demonio de la destrucción ocurría con más frecuencia, y también era la sede principal de estos depredadores. La humanidad de este mundo se extinguió hace mucho tiempo, ya que una densa niebla que contenía maldiciones y calor, la que hacía imposible respirar a cualquier ser inferior al cuarto nivel, cubría este mundo. El clima variaba según las caprichosas voluntades del gobernante, y por lo tanto, ni siquiera las plantas más rígidas podían crecer y se conmovían fácilmente. Y así, los que eran capaces de soportar vivir en este mundo eran todos fuertes y viciosos. El ejército de demonios destructores era el más despiadado de todos. Y los que estaban aquí eran los que no carecían en absoluto de estar entre los mejores de los mejores.
La conferencia de los comandantes de batallón del ejército del demonio destructor. Esta era la identidad de la aterradora reunión. Aunque no todos los comandantes de batallón habían venido, este número seguía siendo muy espléndido. ¿Es importante que sea una existencia inferior? ¿No es más importante que haya matado a Echar? De la boca del comandante del 8º batallón del ejército de demonios destructores, Zenusba, brotó un aliento como de magma. Era un pájaro gigante hecho de puro fuego de maná. Un fuerte pilar del ejército de demonios destructores había desaparecido. ¿Te vas a reír de su muerte? El maná de Echar era vicioso. Su maldición era aún más viciosa. Pero, ¿no dijiste que cayó a una existencia inferior? No es posible que muera entonces. Es algo de lo que sorprenderse tanto. Lo que es sorprendente es que una mera existencia inferior tenga el poder de rebajar al mismo nivel a un comandante de batallón de 7ª clase. Eso es algo que no podemos pasar por alto. La comandante del 10º batallón, Melohine, asintió con la cabeza. Era una de las escasas comandantes femeninas, y excluyendo su piel blanca congelada y una estatura de 20 metros, era una dama muy hermosa incluso para los estándares humanos. Continuó hablando de acuerdo con Zenusba. Entonces podemos hacer que se una al ejército de demonios destructores. ¡Qué bien! ¿Qué? Zenusba gritó sorprendido. Sin embargo, la mayoría de los comandantes de batallón en esta conferencia apreciaban mucho su sugerencia. El que mató a un comandante de batallón. Eso es exactamente porque debemos traerlo aquí. Sea por trucos pueriles o lo que sea, es un hecho indiscutible que mató a Echar, ¿no? No puedo esperar a ver cómo se desarrollará en el futuro. Ah, y también me intriga mucho cómo se ve. Sí, también me intriga cómo se ve su cara. Pero Melohine, ninguna talla ordinaria debe satisfacerte. Fufu, cállate. El que masacró tanto al ejército demonio de la destrucción, como miembro, no. Zenusba, que escuchaba las opiniones de otros comandantes de batallón, suspiró un poco, pero aún así agitó la cabeza de ave y murmuró. Así es. Sí, esto era nuestro método. Parece que mi cerebro se ha podrido con los largos años de paz. Escuché que el ejército del cielo tiene ojos en él. Podemos decirle lo que pasó con la tierra. Entonces, él nunca será capaz de elegir el ejército del cielo. Bien, entonces. Démonos prisa mientras aún está en Dareu. Todavía no podemos ir a la tierra después de todo. ¿Tierra? ¿Ejército del cielo? Alguien me explique. Una mujer encantadora con 3 pares de alas de murciélago detrás de su espalda, el comandante de batallón número 3, Eliena, preguntó y Zenusba palpó su rostro con un suspiro. Cuando los comandantes de batallón que no conocían los detalles cerraron todos los ojos. Solo con eso, los pensamientos en la cabeza de Zenusba fueron transferidos a ellos. Oh, qué hombre interesante realmente. Al enterarse de todo, incluso Eliena comenzó a mostrar interés en Yu Ilan. Melohine, que se había preparado en parte para esto, rugió contra ella. Es mío. ¿Por qué no me gustaría más a mí? No importa quién lo tome. Lo importante es el asunto de cómo llevarlo al ejército. Sí. Eso es realmente mi área de especialidad. Eliena sobresalió su lengua roja y lamió sus labios superiores, brillando encantadoramente sus ojos. Ningún hombre puede rechazarme. Puede que haya matado a un dragón, pero no debería poder vencer contra el poder de la reina sucuba. Yu Ilan era un chico que podía rechazar los avances totalmente de una ángel de 6ª clase bendecida por el dios del amor y la mujer bendecida por la diosa de la belleza, pero Eliena estaba sobrecautiva de sus habilidades y ignoraba esa pieza vital de información. Ese día, otro comandante de batallón se dirigió de nuevo a Dareu. La guerra por Dareu acabó de incrementarse en escala en un orden de magnitud entero. Capítulo 249, Estás ya muerta 12. MMM.
En los campos donde se ubicaba anteriormente el campamento de la frontera del ejército demonio de la destrucción, Yu Yilan, junto con sus subordinados y el ejército del dragón estaban celebrando un banquete, cuando Liera, quien comía carne de lobin en el lado de Yu Yilan, se estremeció de repente. ¿Qué pasa, Liera? ¿Quieres ir al baño? Te daría una bofetada si me preguntas si quiero ir al baño. ¿Estás, fría? Yu Yilan cambió de tema mientras pensaba que ella definitivamente tenía algún tipo de habilidad de lectura de mentes. Liera agarró de la mano de él con fuerza, tal vez para simplemente pasar por encima de su mentira, o más bien, porque algo mucho más grave estaba por ocurrir. Aparece una nueva mujer que te está cortejando. Lo estoy segura. Oh, entendido. Yu Yilan quería sacudir las manos de Liera, pero ella no le permitió hacerlo. El poder del Dios del amor me está hablando. Estoy absolutamente convencida. Sí, te creo. Entonces suéltame la mano y come más carne. Claro, mentía. Aunque casi no se había dado cuenta, tenía cierta atracción para recibir amor de dos mujeres, estaba casi cansado de que Liera estuviera tan cautelosa contra otras mujeres. Sin embargo, sus pensamientos desaparecieron cuando Liera volvió a abrir la boca. Eliena. Séptima clase. Subcuba. Nivel 519. 33.985 años de edad. Comandante de la Tercera Brigada del Ejército Demonio de la Destrucción. Sus habilidades principales son: ¿Qué? Magia de encanto y posee los títulos de... Liera masculló así por edades y cuando por fin terminó, miró a Yu Yilan con mirada enfurecida mientras respiraba con dificultad. ¿Recuerdas todo? Sí, lo recuerdo, pero ¿cómo sabes tantos detalles sobre esa mujer tan aterradora? Con el poder del Dios del amor. Descubrí que una mujer así te persigue. En este punto, Yu Yilan no podía ignorar las palabras de Liera tan fácilmente. Pensar que ella tenía la capacidad de encontrar toda la información sobre los seres del género opuesto que la persiguieran, el poder del Dios del amor era asombroso. ¿Pero por qué no se activaba contra los del mismo género? Inmediatamente, Liera respondió a la pregunta de Yu Yilan. Los mecanismos detrás de esto hacen que no pueda encontrar información sobre aquellos que te persiguen físicamente. Así que es una habilidad que parece útil pero en realidad no lo es tanto. El problema radicaba en que, a pesar del considerable tiempo transcurrido desde que recibió la bendición, era justo ahora que Yu Yilan conocía esa habilidad. Claro, ayudaba considerablemente ya que el ser que intentaba seducirlo era un enemigo de séptima clase. De cualquier manera, tenemos que retirarnos. ¿Otra séptima clase? Y una subcuba especializada en seducción, además. No es momento para un banquete. Vamos a regresar a la Tierra. No. Lentamente, Yu Yilan negó con la cabeza. No podemos dejar a Erta aquí. Además, la formación mágica emitirá una alarma cuando esa mujer aparezca, así que no estamos tan apurados. Esta mujer que me persigue y esa mujer que me encuentra realmente son asuntos diferentes. Y quizás. Yu Yilan se levantó de su asiento y tomó unos pasos atrás antes de poner la mano en contacto con el suelo. La parte donde su mano estaba en contacto resplandeció de azul. Naturalmente, esta área se encontraba dentro de la formación mágica. Vamos a ver, usted dijo que era Eliena, ¿derecho? ¿Qué intentas hacer? Aunque será difícil prepararse contra un enemigo completamente desconocido, si tenemos esa cantidad de información, podremos hacer algo con la formación mágica aunque se trate de un ser de séptima clase. Por supuesto, matar a uno era un asunto totalmente diferente, tal pensamiento pasó por su mente. Quizás se desataría un verdadero caos si lograba manipular al actual ejército del cielo y al jardín del atardecer que tenía relaciones con Erta. Muy bien. Liera. Es maravilloso que hayamos sabido de esa mujer de antemano. Eres la mejor. Wow, estás haciendo una mueca realmente malvada,
Tan genial. Además de Liera, que pensaba que Yu Ilan era guay hiciera lo que hiciera, apareció Na Yuna. Por un lado, tenía un enorme trozo de hueso con carne pegada a él, y por el otro, tenía un vaso del vino de frutas que Yu Ilan había preparado él mismo, con costras de galletas alrededor de sus labios. ¿Dices que hay una mujer que atrevese seducir a nuestro señor Ilan? Te refieres a ti misma. Uni, solo intento apoyarle desde el lado. Si es posible, para siempre, y si también es posible, a su lado. Eres el más peligroso, lo eres. Ignorando a las dos mujeres que empezaron a discutir, Yu Ilan introdujo la información en la formación mágica. Ahora, estaba diciendo esto fácilmente para que los demás descansaran, pero independientemente de lo que hiciera, un ser de séptima clase era un enemigo aterrador. Cualquier preparación era probablemente insuficiente. Aunque había vencido a Echar gracias a circunstancias y suerte, esto era muy diferente. Ella era un enemigo que se diferenciaba de los demás que había enfrentado antes, sea por sus habilidades o por su raza. Además, si ella formaba parte del ejército demonio de destrucción, debería tener información sobre la habilidad de teletransportación dimensional de Yu Ilan. Sería casi imposible utilizar de nuevo la trampa que había utilizado contra Echar. Lo peor del ejército demonio de destrucción era que la razón no funcionaba contra ellos. Simplemente hacían lo que querían. Pero si hay algo fortuito, es que este es un enemigo relativamente fácil. A través de obtener los registros de Echar, podía conocer las estadísticas específicos que él tenía. Y se acercaba al desesperar al pensar que todos los seres de séptima clase tenían tal cantidad de estadísticas altas, pero, según lo que Liera le contó sobre ella, la subcubo de séptima clase llamada Eliena estaba muy deficitaria en estadísticas comparada con Echar. De hecho, era similar a lo que Liera tenía cuando era de sexta clase. Quizás la raza de dragones es especial, o la raza de subcubi está deficitaria, no lo sabía, pero según la información de Liera, parecía posible. Por supuesto, me duele que ella es sobresaliente en cuanto a magia psicológica se refiere, no puedo bloquear encantamientos completamente solo con resistencia superior al maldicio. Me derrotaron a mí debido a la diferencia de ligas a pesar de haber dominado la resistencia superior al maldicio y haber adquirido la inmunidad a las maldiciones como características de la clase traidor del infierno, y un encanto de séptima clase no debería ser diferente de eso, sino peor. Ella había dominado un nivel inexpresablemente alto de encanto. ¿Cuántas veces evolucionó esa habilidad? De cualquier manera, un ser de séptima clase es un ser de séptima clase. Aunque estuviera deficitaria en cuanto a su propio poder, podría compensarlo con magia. Una vez fue suficiente para que le dieran una paliza mientras confiaba en sus habilidades. Yu Ilan mordió el diente y se levantó. Ya ingresé la información. Afortunadamente, aún no ha llegado a Dareu. ¿PMM? ¿Pero aún hay algo que hacer? Por supuesto, hay algo que debo terminar lo más pronto posible. Fue muy fortuito que pudo averiguar sobre el enemigo antes. Gracias a eso, pudo prepararse así. Yuan suspiró ligeramente, limpió las rodillas y se retiró lo suficiente para no molestar a los que disfrutaban del banquete. Na Yuna y Liera también lo siguieron. Quería ahorrarlo y dárselo como regalo de cumpleaños, pero ya que las cosas llegaron a esto, no puedo evitarlo. Un regalo para ti mismo, tu proceso de pensamiento es realmente como el de un solitario. Te regalaré un espléndido regalo para tu cumpleaños este año. ¿Pero qué no puedes evitar? Ah, creo que entiendo. Na Yuna ladeó la cabeza y Liera sudó frío. En medio de eso, Yu Ilan comprobó los alrededores para ver si había suficiente espacio y abrió su inventario en el aire. El cuerpo de un gigantesco dragón negro se mostró desde el interior. Bao. Sigue siendo absurdo incluso cuando lo veo ahora. ¿Cómo matamos a este tipo? Mientras Na Yuna y Liera retrocedían mientras sudaban sudor frío, Yu Ilan frotaba sus mejillas en la cabeza del cadáver del dragón que apenas conservaba su poder de séptima clase. Gracias por conservar tu poder.
Es el peor discurso de agradecimiento que he visto en mi vida. Desde que apareció un gigantesco cadáver de dragón, era imposible que sus subordinados no se dieran cuenta. Sin embargo, Yu-Yilan se limitó a sacudir la mano, diciendo que no era para tanto, y llamó a la cuna de milagros antes de desmantelarla. ¿Por qué sacaste eso? ¿Vas a bañarte aquí o algo así? No puedo tirar la sangre de un dragón de 7ª clase. Esta cosa recogerá toda la sangre y la hará más concentrada. ¿Desde cuándo se le atribuye tanta hipertecnología? Toma. Yu-Yilan dejó que Liera comprobara la información de la cuna de los milagros. Ella dudó antes de extender su mano lentamente y tocar la cuna de los milagros. Una serie de magníficos textos aparecieron en sus ojos. Cuna de milagros. Rank, Dios. Durabilidad, indestructible. Opciones. 1. Purifica y concentra todos los materiales que contengan maná. 2. Multiplica el poder de la opción 1 por 2 veces contra materiales de dragones. 3. Estimula una mutación positiva de todos los materiales, pero la dirección no puede ser voluntaria. 4. Multiplica el poder de la opción 3 por 2 veces contra materiales de dragones. 5. Estimula la evolución de todas las formas de vida que entren en la cuna. 6. Amplifica el poder de la quinta opción 3 veces contra todos los Drakkhin. 7. Puede mejorar sus habilidades consumiendo materiales de Drakkhin. ¿Qué es esto? Liera masculló atónita, y Yu-Yilan respondió con voz animada. Es nuestro baño compartido. Eso es un baño bastante lujoso que tienes allá. Al mismo tiempo, también era una clave que mostraba el camino que él, Ymir y los demás tendrían que recorrer en el futuro. Sin embargo, resultaba bastante extraño que la clave no estuviera tan relacionada con sus talentos innatos o con los 1000 años que había vivido, sino con un proceso de fabricación inesperado. Al recordarlo, esto era el mayor milagro que Yu-Yilan podría haber encontrado. En ese sentido, el nombre de este artefacto era muy adecuado. Y en el nacimiento de este milagro, la influencia de Erta era absoluta. Aunque no debería haberlo intencionado, él solo se sentía agradecido por ello, eso era lo que pensaba. ¿Compartido? Ya, tan avergonzado, pero si estás conmigo, estoy siempre dispuesta. Nunca dije que entraríamos juntos. Yu-Yilan cortó las ilusiones de Nayuna y ignoró a Liera, que miraba atónita el cuna de milagros, y se puso a trabajar. En 7ª clase, ni siquiera los mejores cuchillos de desmantelamiento funcionarían, así que tuvo que usar la lanza del dragón con 8 colas para desmontarlo. Maestro, creo que ahora es un poco tarde para decirlo, pero... De repente, Orochi habló con Yilan justo cuando encantó a Orochi en la lanza del dragón con 8 colas, ya que la fuerza superhumana no era suficiente. ¿Qué pasa? ¿No puedes simplemente borrar esa alma de pensamiento? ¿Atreves de hacer eso con mi cuerpo? Por supuesto, Yu-Yilan había activado con éxito la habilidad coleccionista de muertes y había obtenido la alma de pensamiento de Echar. Aunque había arrojado algo profundo ya que no se atrevía a tocarlo, parecía que el efecto que tenía sobre Orochi como la misma alma de pensamiento era bastante grande. Yu-Yilan respondió con una mueca amarga. Pero es tan grande desierto, aún así. Lo diré ahora, pero no tengo confianza en ganar contra ese tipo. Está bien. Lo arreglaré pronto. ¿Penses que terminarás solo con esto? Me comeré todo. Si hubiera sido el inmaduro Yu-Yilan de antes, podría haberse asustado debido a eso, pero ahora no era así. Ser interrumpido por un alma meramente fragmentada era suficiente con Retacaria sola. Yu-Yilan ya había dominado varias habilidades relacionadas con almas y había aprendido la versión avanzada, Caída. Un simple fragmento del alma de Echar no podía dañar a Yu-Yilan. No importa cuánto gritara, el cuerpo estaba muerto, en última instancia. Mírate, en el futuro serás definitivamente útil. Yu-Yilan. Ignoró los gritos de Echar y audazmente tomó su lanzas de dragón con 8 colas y la hizo caer directamente en el centro de la cabeza.
Esto marcó el inicio de una desmantelación que nunca volvería a ocurrir en este mundo, o en ningún otro mundo, por cierto.